¿Qué tal amigos? Estamos en este tercer programa de Saber y Creencia y en esta oportunidad nuevamente con el rabino Guillermo. El rabino Guillermo, Shalom rabino. Shalom hermano, qué gusto, y a todos los oyentes, bendiciones de salud y de paz sobre todo, y para el Perú una gran bendición en estos momentos críticos que nuestro país está viviendo, ¿no? Sí, sí. Esperamos pues esa sabiduría que concede el Señor a todos aquellos que llevarán adelante a partir de ahora nuestro querido país. Bien, vamos a seguir comentando el libro del Bereshit. El Génesis es uno de los libros interesantes, sobre todo estos 11 primeros capítulos que decía cuando llevaba Sagrada Escritura, que los 11 primeros capítulos viene a ser como el prólogo de todo el Antiguo Testamento. O sea, en esos 11 primeros capítulos calificados dentro de, recordemos que la Biblia es esta palabra de Dios en lenguaje humano, calificado en los estudios que comenzaron el siglo pasado como unos relatos ectiológicos, es decir, que tratan de temas profundos o temas que tienen que ver con los orígenes, pero los orígenes no en el plano científico, sino los orígenes, por ejemplo, que algo que todo pueblo siempre se ha preguntado, ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde viene la muerte? ¿De dónde viene toda la creación? Israel, como otros pueblos, pero manteniendo el monoteísmo hebreo, de la cual también tenemos la fe cristiana, comparte. Hay un solo Dios y del cual ha nacido todo eso de lo que veíamos en el anterior programa, con la primera letra con la que iniciaba el libro del Bereshit. Letra Bet. Sí, el libro del Bereshit, ¿no? Y es interesante, Rabino, vamos a ir viendo descubriendo este capítulo 1, y curiosamente, pues las primeras palabras con las cuales inicia el capítulo 1 del libro del Génesis son 7. Y el número 7 tiene un significado muy importante para no solamente para el ambiente judío, sino también incluso en los evangelios, como aparece el número 7 como sentido de totalidad, de plenitud, ¿no? De completez, ¿no? Entonces dice, Bereshit baraj Elohim et hashamayim be'et aharetz. Tenemos ahí 7 términos, 7 palabras. Vamos a compartir entonces ahora con Rabino algo más sobre estos días de la creación. Algunos lo califican como un relato sacerdotal, donde ¿no? coincide con esta gran fiesta del sábado. Y quería avanzar porque después viene en el siguiente versículo, lo leo ahora en castellano, dice, la tierra era un caos informe sobre la faz del abismo, la tiniebla y el aliento de Dios se cernía o aleteaba sobre las aguas. Y Dios dijo que exista la luz, y la luz existió, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a la tiniebla noche, y pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Qué interesante, todavía, Rabino, no se han creado los astros. No se ha creado, los astros se le llama, no quiere mencionar el nombre por no entrar a los dioses extranjeros, ¿no? Entonces,
no hay astros, pero hay una luz, ¿no? Sí, justamente, hermano, en esos dos aspectos yo quisiera centrar esta exégesis del día de hoy. Primeramente, remarcar lo que usted comenzó diciendo. El texto bíblico, sobre todo en el Génesis, los primeros capítulos, son relatos arquetípicos, vale decir, enseñanzas en las cuales la humanidad puede verse reflejado en sus instintos, sus reacciones y sus sentimientos y emociones más básicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la historia de la creación, sobre todo en el capítulo 2, la historia de Adán y Eva, la curiosidad, el saber, el anhelo de eternidad, o sea, de inmortalidad, todo está presente ahí. Por supuesto, también lo que llamamos el mandato superior, vale decir, la obediencia a una autoridad superior, ¿sí? Pero a pesar de eso, los seres humanos, remarca la tradición judío-cristiana, tenemos libre albedrío, es decir, somos libres de elegir, y eso es lo que hacen justamente la pareja inicial. Ellos escogen por sí mismos, ¿sí? Y no es que Dios les dice, como llama, esto no lo hagan, y Él les pone un candado en las manos para que no lo hagan. Simplemente Dios les da unas líneas y les dice, mi voluntad es esta, que no coman del árbol del conocimiento. Pero el ser humano come del árbol del conocimiento, ¿por qué? Otra vez, porque es un relato arquetípico, la curiosidad, el deseo de saber, el deseo de entender cómo funcionan las cosas, es algo innato al ser humano. Pero a pesar de eso, la gran lección es que el capítulo primero del Génesis no nos viene a enseñar el cómo del universo y del cosmos. No estamos frente a un libro de astronomía, de física, de química, sino que estamos frente a un libro que es una guía para la vida. Lo que el texto bíblico intenta ayudarnos a responder, si no es el cómo, es el para qué. Ni siquiera el por qué, porque el por qué, eso lo vemos en el libro de Job, es una pregunta sin respuesta todavía. Pero el para qué está el ser humano acá, sí. Y la respuesta, o un indicio de la respuesta, está dado en la creación del ser humano de acuerdo al capítulo 2. Y puso Dios a Adán en el jardín de Edén para trabajarlo y para cuidarlo. Es decir, estamos acá para ser partícipes de Dios en la tarea de creación. Ese es el para qué. Repito, el texto bíblico no debe ser tomado como ciencia, no estamos frente a un libro científico. Y entonces, cuando hay gente que cuestiona determinadas, son cuestionamientos válidos, no digo que no, pero que tenemos que responder de acuerdo a la programática del texto bíblico que estamos analizando acá. Cuando hay gente que dice, la Biblia miente o la Biblia engaña porque no habla de los dinosaurios, ¿no es cierto? Segundo, la pregunta que usted hizo, ¿cómo es posible que el Sol y la luz, el Sol sobre todo, que antecede a la Tierra en miles de millones de años, no haya sido creado sino hasta el cuarto día de la creación? Entonces, cuando nosotros intentamos responder a estos cuestionamientos, otra vez digo válidos, pero sobre falsas premisas basados, ¿no? Desde un punto de vista de la ciencia, no vamos a llegar a ninguna respuesta, pero cuando intentamos ahondar un poco más en lo que los estudiosos alemanes del siglo XIX y XX del texto bíblico llamaron el Sitz im Leben, o sea, el asiento en la vida, vale decir, el contexto en el cual fue entregado el texto del Génesis, vamos a ver que las respuestas pueden sonar
no digo convincentes, pero por lo menos un poco más racionales, ¿no es cierto? En primer lugar, los dinosaurios sí aparecen en la Biblia, ¿no? En el texto dice, Vaibra creó Dios, eta taninim agdolim, dice en hebreo. La palabra tanim significa en hebreo reptiles. Gdolim, grandes, enormes, gigantes. ¿Cómo se dice reptil gigante en griego? O reptil terrible, dinosaurio. Es decir, si nosotros queremos forzar el texto, vamos a ver que los dinosaurios sí están. ¿Sí? Simplemente tenemos que entender un poquito más del idioma en el que está escrito el texto bíblico y la gramática de ese idioma del hebreo. Y en segundo lugar, yo quisiera centrarme en este momento, antes de pasar al cuarto día de la creación, en otro versículo que usted, hermano, mencionó, que tiene 7 palabras. Creó Dios y llamó Dios, perdón, a la luz día y a la oscuridad llamó noche. En hebreo 7 palabras. Vaikra Elohim Laor Yom, Belahoshech Kara Laila. 7 palabras. Otra vez ese número, ¿no? Que en la literatura, en el esquema literario del antiguo Medio Oriente, no solamente en Israel, en Babilonia, en Asiria, en la Mesopotamia en general, daba una idea de que algo está completo, de que el círculo se ha cerrado, y entonces es como en la música, ¿no es cierto? Cuando una frase musical termina armónicamente en la dominante y en la tónica, tenemos una sensación de que todo descansa, todo está bien, pero cuando es una disonancia, quedamos medio en suspenso, ¿no es cierto? Acá pasa exactamente lo mismo. Para los antiguos mesopotámicos, que fueron de alguna forma los creadores de la literatura sagrada, el número 7 o sus múltiplos daban una idea de que algo está completo, y eso se refleja más adelante en el Génesis 5 y en el Génesis 11, en las genealogías y los años que vivieron los patriarcas antediluvianos y postdiluvianos después. Pero este es otro tema. Lo interesante en este versículo de 7 palabras es lo siguiente, ¿sí? En el hebreo, primeramente es un versículo que está expresado poéticamente, no en prosa, en poesía. Y en la poesía bíblica estoy diciendo, no hebrea, sino bíblica, no tiene metro y no tiene rima, como la poesía a la que nosotros estamos acostumbrados en las lenguas romances. ¿Y cómo se diferencia un texto en prosa de un texto en poesía? Porque la manera de expresar la poesía en el texto bíblico tiene un elemento conocido como paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? Es dividir una frase en 2 mitades, en el término técnico en griego es 2 hemistiquios, y en la segunda mitad se dice el mismo concepto que en la primera mitad, pero con palabras, con sustantivos y verbos diferentes. Llamó Dios a la luz día, y en consecuencia al segundo hemistiquio, y a la oscuridad llamó noche. No es exactamente el mismo concepto, pero son 2 conceptos complementarios. Luz, oscuridad, día, noche, y el verbo llamó. O sea, Dios nombra aquello que crea, le da un concepto, ¿no? Él no necesita los conceptos, los seres humanos sí, porque Dios ya tenía en su mente creadora, como vimos la semana pasada en la charla anterior, él tenía un plano de la creación. En ese plano estaba, por supuesto, la creación toda hasta el ser humano. Entonces, Dios sabía ya que iba a crear al ser humano que necesita estos conceptos. Ahora, si analizamos palabra por palabra, vamos a ver que en el primer hemistiquio hay una palabra que falta en el segundo. Cuando habla de la luz y del día, la palabra es
¿quién es el sujeto que nombra a la luz y al día? Dios. En el segundo hemistiquio, el sujeto Dios no está presente, nominado explícitamente, y llamó a la oscuridad noche. El nombre de Dios no está ahí. Un Midrash nos explica diciendo lo siguiente: Dios es el creador de todo, de la luz y de la oscuridad, del día y de la noche, pero Él quiere que su nombre se asocie solamente con lo bueno, con lo positivo, con la luz y con el día. Vale decir, Dios es el creador único y absoluto, pero su nombre, su esencia, debe ser siempre asociado al bien, Al a lo bien. bueno y a lo positivo. Y es curioso Y después porque, tengo algo para, ¿sí? dentro de un ratito, hablar acerca del cuarto día y la creación de los astros luminosos. Sí, interesante porque vamos entendiendo esto de los géneros literarios en la Biblia, que son abundantes y que en este caso, ¿no? El género literario tiene que ver también con aquello que el autor quiere comunicar. Y Exactamente. evidentemente vemos una serie de detalles, como lo ha expresado este rabino, que nos transmiten, ¿no? Bueno, ya había un santo que decía, ¿no? La Biblia no nos dice qué es el cielo, sino cómo llegar al cielo, ¿no? Entonces, igual cuando vamos a acercarnos a la Sagrada Escritura, en el ambiente católico, por ejemplo, tenemos el documento de la Divino Aflante Spiritu y otros documentos, el último de la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Es muy importante entender el género literario para poder acercarnos a aquello que el autor ha querido decir, ha querido transmitir. Exacto, así es. Así es. Entonces es lo que vamos analizando, porque a través de este, digamos, de esta, digamos, de los símbolos, ¿no? Y de las expresiones que están en este primer capítulo del Génesis, hay mensajes profundos para poder, ¿no? Encaminar nuestra vida hacia aquello que lo va describiendo, ¿no? La luz, la luz. La luz, exacto. Es decir, cuando hablamos de luz, la luz la asociamos al bien. Y esto también empalma, hermano, con una cultura antiquísima que era la cultura persa, Ajá. contra la cual judíos y cristianos tuvieron una polémica muy activa, pero muy interesante, porque la cultura persa tenía una religión dual, donde la luz y la oscuridad estaban separadas y estaban ilustradas por dos divinidades distintas: Hormuz o Ahura Mazda y Harimán, que era el dios de la oscuridad. En cambio, en el Talmud nosotros encontramos muchísimas polémicas acerca de que son antidualistas, justamente, ¿no? No creo que acá en el Génesis, porque todavía el imperio persa existía en la época, digamos, en que el Génesis fue dado a conocer, redactado, escrito, revelado, como querramos llamarlo, pero no tenía el poder que adquirió después como imperio bajo la dinastía aqueménida, que fue el imperio justamente que logró hacer que los judíos exiliados en Babilonia retornaran, aunque sea en parte, a Jerusalén alrededor del siglo VI-VII, antes de la era cristiana, por supuesto. Podemos ir ahora al día cuarto de la creación, ¿no? Que era justo el que vamos a tratar de comentar, ¿no? Y Dios hizo dos lumbreras, ¿no? Grandes, Sí. dice, una mayor para regir el día, una lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Y las puso Exacto. Dios en la bóveda, como describe también, ¿no? Esta concepción que había del escritor, que es, ¿no? Hay una bóveda, ¿no? Una bóveda como celeste, si fuera exacto. una lámpara, ¿no? Como que Dios ordena la casa primero, sería el capítulo primero, ordena la casa para después poner en esta casa al hombre, ¿no? Y entonces en esta bóveda dice, puso Dios en la bóveda del cielo para dar luz sobre la tierra, para regir el día y la noche y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno y pasó una tarde
y pasó una mañana día cuarto. Un mensaje interesante es que cuando Dios mira, ¿cómo mira Dios? Y mira, y esa mirada de Dios es una mirada que reconoce lo positivo de la creación. Ahora, ¿cuál es el problema acá que señalan los cientificistas? El problema es muy sencillo. ¿Cómo puede ser que el Sol, que es anterior a todo el sistema solar, al sistema planetario, haya sido creado después que la Tierra? ¿No es cierto? En realidad hay dos respuestas posibles a esto. Una respuesta es que cuando dice al principio creó Dios los cielos y la tierra, eso es lo que en la exégesis bíblica, los principios de la exégesis se llama lo general y lo particular. Es decir, creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que contienen, ¿no es cierto? Vale decir, primero los cielos, después la tierra, y al crear los cielos se puede suponer que el sol y las estrellas estaban también ahí, y la luna, que no sabemos si es anterior o posterior, todavía los astrónomos no están decididos, ¿no? Si hubo un meteorito que desprendió, etcétera, pero no entremos en eso. Pero esa no es una respuesta que a mí en lo particular me interese, por más lógica que suene. Es decir, que se puede interpretar la Biblia utilizando este principio de lo particular y lo general y lo particular. Hay otro, un gran exégeta del siglo XX, Umberto Cassuto, Moshe David Cassuto en hebreo, que escribió su obra magna, que lamentablemente quedó inconclusa porque murió en 1951, que es la exégesis Perush al Sefer Bereshit, al libro de Génesis. Solamente pudo completar un poco hasta el capítulo 6-7 y lo dividió en dos partes, en dos libros, de Adán a Noé y de Noé hasta Abraham, ¿no es cierto? Con lo que llegó al capítulo 11-12, más o menos. Y ahí, lamentablemente, Cassuto falleció y no pudo seguir, aunque sí tiene otro libro que es la exégesis al libro de Éxodo, no tan completo como este, pero también de muchísima ayuda. Bueno, Cassuto lo que dice es lo siguiente: señores, otra vez, no miremos el texto bíblico como un libro de ciencia. Al autor bíblico, otra vez llamémoslo como lo llamemos, Moisés, Dios, un sacerdote de tal siglo, no importa. No le importa el orden de las cosas. No le importa si el sol estuvo antes, la luna, las estrellas, la tierra, eso es lo de menos. El objetivo de este texto de Génesis 1 era fundamentar una polémica contra las religiones paganas y hacer ver a los judíos que leían el Génesis que el paganismo como adoración y culto a los fenómenos naturales no tiene ninguna razón de ser, porque los fenómenos naturales, llámense como se llamen, lluvia, tierra, viento, sol, estrellas, mar, ríos, etcétera, son creaciones de Dios. Vale decir, toda la naturaleza en su total expresión, desde la astronomía del Big Bang hasta el microcosmos de la física cuántica, todo es obra de la creación de un solo Dios. Por lo tanto, lo que él quiere mostrar al poner al sol, las estrellas y la luna en el cuarto día es que el sol, las estrellas y la luna no pueden ser divinidades, porque fueron creadas a posteriori inclusive de ciertas creaciones como el agua, los mares, los continentes, etc. Es decir, no tiene este versículo, estos versículos del cuarto día, una finalidad científica, sino otra vez
una finalidad apologética, vale decir, una polémica ideológica del judaísmo como monoteísmo contra las religiones paganas. Y otra vez acá tenemos que aclarar que el judaísmo no polemiza solamente contra el número de dioses, que eso no es lo principal, sino contra el concepto de que las deidades son fenómenos naturales. Los fenómenos naturales no pueden ser deidades porque son criaturas de Dios como el resto de la creación. Es muy importante, eso que me parece que es el corazón del mensaje de este capítulo 1. Es decir, en este contexto de Israel, ¿no? Recuerdo también un autor que es Gerhard von Rad también, que tiene un libro muy interesante. Sí, Gerhard von Rad, claro, seguro. Gerhard von Rad. Y claro, la finalidad de lo que quiere transmitir es Israel en un contexto lleno de ambiente, digamos, de religiones, donde los fenómenos naturales, sol, luna, estrellas, etcétera, ¿no? Recordemos Egipto con el sol, los babilonios con la luna, y también incluso animales o seres de la creación. Se trata un poco de quitar esa idea. O sea, vamos a desdivinizar la creación y entender que la creación es justamente obra de Dios. Y ahora, interesante, porque después, en el momento de crear al hombre, el hombre viene a ser imagen de Dios, ¿no? Ahora, hermano, fíjese qué interesante que es esto y cómo conceptos paganos siguieron arraigados en el judaísmo popularmente, lo que llaman la religiosidad popular, no la oficial, porque hay decenas de nombres en la Biblia de héroes bíblicos que están ligados al sol y a la luna. ¿Sí? Por ejemplo, el nombre Sara, de acuerdo a otro estudioso del siglo XX, del principio del siglo XX, Albert Alt, es un nombre lunar, ¿no es cierto? Y el nombre de Sansón, Shimshon, viene de Shemesh, y Shemesh es sol, es decir, el nombre que homenajea al sol. Y en realidad, casi todos los nombres hebreos antiguos bíblicos son lo que se llaman nombres teóforos, que llevan a la divinidad. Teóforo significa teo Dios ferein, llevar, transportar, es decir, nombres que hacen una llamada a la divinidad para que la divinidad proteja al que tiene ese nombre. Por ejemplo, Abraham originalmente puede ser el nombre Aviram, mi Padre Celestial está en lo alto. Avram, ¿no es cierto? Mi Padre en lo alto. Jacob era Jacob el, como se encontró en las tablillas de Nusi y Mari, el nombre de Jacob Ilu. ¿Qué significa Jacob el que va detrás de Dios, el que sigue los pasos de Dios? Ekev en hebreo es talón, es decir, el que enfila sus talones hacia Dios. Y así podemos encontrar muchos nombres que tienen, ¿no es cierto?, a la divinidad dentro de él. Hay otros nombres que hacen referencia a otras divinidades. Shimshon, el sol, pero Gedeón se llamaba Yerubaal, ¿sí? El que pelea con Baal, o sea, hay un reconocimiento de Baal como divinidad. Vale decir que aunque los profetas, aunque los sacerdotes y aunque grandes porciones de la población judía, doctos, no nos olvidemos que los judíos, inclusive en la antigüedad, sabían leer y escribir, la inmensa mayoría, había todavía alguna porción de campesinos que querían atar su destino a esas divinidades protectoras para tener suerte, sobre todo, y prosperidad en su trabajo, en sus cosechas. Bien. Bueno, estamos yendo paso a paso este comentario de los primeros capítulos del Génesis. Nos queda para otra sesión ahondar un poquito más sobre el tema del primer capítulo del Génesis, iniciar ahora el segundo, que es, algunos estudiosos llaman otra tradición, otra versión de este tema de los orígenes. La segunda versión de la creación, así es. La segunda versión de la creación. O el segundo relato de la creación, ¿no? El segundo relato. A invitarles nosotros a
sintonizar nuevamente con el Rabino, con la oportunidad de poder seguir hablando con él en este comentario que vamos haciendo sobre los pasajes del Génesis. Será siempre un honor para mí, querido hermano Alejandro. Gracias, Rabino. Muchas bendiciones a todos. Y al Perú, que Dios bendiga al Perú en estos momentos de transición, vamos a llamarlo así, por lo menos. Que nos acompañen. Bien, y a todos les deseamos pues que tengan una buena semana, paz y bien a todos. Shalom. Shalom.